Hola, esperamos se encuentre muy bien. Mi compañero Gabriel González, mi compañera Cristel Castillo Vega y mi persona Ana Chávez Espinosa, vamos a presentarles lo que sería nuestra propuesta de trabajo final de graduación, la cual tiene como título El conocimiento profesional de profesor de matemáticas en formación de la Universidad Nacional sobre evaluación de la competencia matemática escolar. Dicha presentación tiene como orden, primeramente, lo que es el problema de investigación, luego justificación, objetivos, antecedentes, marco teórico, marco metodológico y por último, las referencias utilizadas en esta presentación. Para el problema de investigación, tenemos como pregunta de investigación qué conocimientos didácticos y competencias sobre evaluación de la competencia matemática escolar caracterizan el conocimiento profesional de los profesores en formación de la carrera de bachillerato y licenciatura en enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional. Luego, como parte de la justificación tenemos que, bueno, el MEP 2012 menciona que el currículo de matemática en Costa Rica toma como uno de sus principales objetivos el fortalecer las capacidades cognitivas para enfrentarse a los retos de la sociedad. Pero, ¿cómo podemos determinar de forma confiable y eficaz el desarrollo de dichas capacidades? Entonces, el MEP 2023 ve la evaluación como un proceso continuo de reflexión y toma de decisiones que propicia la mejora constante del proceso de construcción del conocimiento, en la cual la evaluación tiene como propósito de que el estudiante demuestre de manera progresiva el desarrollo de sus logros. Luego, para Mertel y Campbell 2005, la evaluación tiene un papel trascendental para el aprendizaje de las matemáticas. Sin embargo, muchos docentes no se sienten preparados correctamente para esta tarea. De la misma manera, Adjonen y colaboradores 2022 advierten que en muchos países la evaluación no se enseña lo suficientemente bien en la formación inicial del profesorado. Más aún, se evidencia una falta de cursos avanzados o de una pedagogía eficaz sobre la evaluación. Por ello, recae la necesidad de revisar las competencias establecidas en el programa de estudios de la carrera de bachillerato y licenciatura de la ciencia de la matemática de la Universidad Nacional, donde en dicho este programa se establecen competencias como el realizar análisis críticos de los enfoques de evaluación para asumir un posicionamiento ante los procesos de evaluación de los aprendizajes y aplicar diversas estrategias de evaluación que promuevan una evaluación auténtica de los aprendizajes en los diferentes espacios educativos. Entonces, bien, se ha señalado que los docentes pueden presentar algunas deficiencias en sus conocimientos sobre la evaluación y además esto es un saber indispensable, por lo cual se considera relevante el analizar si existen ciertas deficiencias en las competencias evaluativas de los docentes en formación de la Universidad Nacional. Ahora bien, nuestro trabajo tiene como objetivos, bueno, como objetivo general, analizar el conocimiento profesional sobre evaluación de la competencia matemática escolar del profesorado de matemática en formación durante el primer ciclo 2024, que permite la identificación de fortalezas y debilidades en el plan de estudios de la carrera, bachillerato y licenciatura en enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional. Y como objetivos específicos, como primer objetivo, tenemos describir el conocimiento profesional que requiere el profesorado de matemáticas para la evaluación de la competencia matemática escolar, según docentes de la disciplina, expertos en educación y matemática, expertos en educación matemática y literatura relacionada. Como segundo objetivo, tenemos el determinar el conocimiento profesional que posee el profesorado en formación de la carrera de bachillerato y licenciatura en enseñanza de la matemática de la Universidad Nacional en cuanto a la evaluación de la competencia matemática escolar. Y como tercer objetivo, identificar semejanzas y diferencias entre el conocimiento profesional que requiere el profesor de matemática y el conocimiento profesional del profesorado en formación de la carrera Blend 2017 respecto a la evaluación de la competencia matemática escolar para establecer sugerencias que mejoren el proceso de la formación profesional. Ahora bien, como parte de nuestros antecedentes, dichos antecedentes se dividieron en dos categorías. Como primera categoría tenemos lo que es el conocimiento didáctico del profesorado para la elaboración de tareas de evaluación y una segunda, la cual es las competencias del profesorado en evaluación. Para la parte de conocimientos didácticos, primeramente tenemos a Caraballo 2014 con su tesis titulada Diseño de pruebas para la evaluación diagnóstica en matemáticas, una experiencia con profesores. En dicha investigación,
se tenía como objetivo el caracterizar dicho conocimiento del profesor para la elaboración de tareas de evaluación de manera que evalúen el conocimiento matemático y promuevan el aprendizaje. Además, tenemos a Loría Fernández 2021, el cual tiene en su tesis titulada Diseño de tareas para la evaluación de la competencia matemática escolar, una experiencia con profesores de Costa Rica. Dicha investigación nos aporta de manera que caracteriza conocimiento profesional en base a las competencias en la elaboración de tareas de evaluación, conocimientos didácticos y actitudes hacia la misma. Además, Ayalon y Wilkie 2020, en su investigación, desarrollo de la competencia evaluativa a través de aproximaciones a la práctica, exploración de los futuros maestros de matemáticas de secundaria que desarrollan criterios para una tarea cuadrática enriquecedora. En dicha investigación se establecen ciertos criterios que debe de poseer un docente para la elaboración de una práctica evaluativa enriquecedora. Ahora bien, en las competencias del profesorado en evaluación tenemos a Vargas Solís y Chinchilla Madrigal 2022 con su investigación titulada Competencias pedagógicas necesarias para la evaluación de la matemática, un estudio de caso durante la pandemia por COVID-19. Dicha investigación se centra en la identificación de competencias que debe poseer el docente para el proceso de evaluación. Efectivamente, tenemos a Cayure 2021 con su investigación titulada Niveles de competencia evaluativa en el aula de docentes de matemáticas de secundaria en centros educativos ganeses, la cual se llevó a cabo para determinar el nivel de competencia en evaluación de profesores de secundaria. Y por último, tenemos a Kanji Matembu 2015 con su investigación titulada Competencias en evaluación del profesorado que imparte niveles iniciales, un estudio exploratorio. En dicha investigación se hizo la revisión de nociones y conceptos de la competencia en evaluación que se ajustaban a su contexto. Ahora bien, para el marco teórico tenemos inicialmente lo que es el conocimiento profesional. Dicho conocimiento profesional, Tamir 2005, se refiere al conocimiento profesional como el cuerpo de conocimientos y habilidades que son necesarios para funcionar con éxito en una profesión particular. Para efectos de nuestra investigación, este conocimiento profesional se va a caracterizar en conocimientos didácticos y competencia del profesorado en evaluación. Para la parte de conocimientos didácticos tenemos como base la teoría del conocimiento especializado del profesor de matemáticas, donde Aguilar y colaboradores 2014 aclaran que el conocimiento del contenido matemático del profesor de matemáticos en este modelo se considera diferente del que requiere un profesional en otra área. Así bien, dicho conocimiento especializado del profesor de matemáticas se divide en dos grandes dominios, los cuales son el conocimiento matemático y el conocimiento didáctico del contenido. Para efectos de nuestra investigación nos centraremos solamente en lo que es el conocimiento didáctico del contenido. Ahora bien, dicho conocimiento didáctico del contenido se refiere al conocimiento que posee el profesor sobre los contenidos matemáticos enfocados en su enseñanza. Y este se subdivide en tres subdominios, los cuales son conocimientos de las características del aprendizaje, conocimiento de la enseñanza de la matemática y conocimientos de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. Ahora bien, nos centraremos solamente en estos dos subdominios, los cuales son el conocimiento de la enseñanza de la matemática y conocimientos de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. Para el subdominio del conocimiento de la enseñanza de la matemática, este abarca el conocimiento del profesor sobre las ventajas y dificultades del uso de teorías, recursos y materiales para la enseñanza de contenido. Además, este subdominio contiene actividades, tareas, ejemplos, ayudas para la enseñanza. Y este estudio posee entre sus puntos de enfoque el estudio del conocimiento didáctico del profesor de matemáticas en formación con respecto a los saberes sobre el planeamiento y diseño de tareas adecuadas para el aprendizaje. El segundo subdominio a considerar es el conocimiento de los estándares de aprendizaje de las matemáticas, el cual contempla los aspectos sobre el proceso de aprendizaje y enseñanza estipulados en el currículo que el docente de matemáticas debe saber para implementar en sus clases. Ahora bien, sabemos que el principal foco de interés de esta investigación es la evaluación,
y este subdominio está vinculado con el conocimiento de los aspectos relacionados con el currículo, el cual en el contexto nacional se encuentra estructurado por fundamentos, ejes, gestiones y planeamientos pedagógicos, metodología, evaluación, programas de estudio para cada ciclo educativo, entre otros elementos. Ahora bien, en cuanto a la competencia del profesorado en evaluación, adoptaremos la definición dada por Shuey Brown 2016, los cuales definen al profesor con competencia evaluativa como aquel que continuamente reflexiona sobre su práctica evaluativa, participa en actividades relacionadas y conversaciones profesionales sobre dicho tópico, se pregunta sobre sus concepciones acerca de esta y busca fuentes para mantenerse en continua actualización de su conocimiento y las funciones que debe desempeñar durante. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre la formación de profesorado de matemáticas. En esta sección nos vamos a referir al marco de cualificaciones, las competencias del plan de estudio de la carrera, bachillerato y licenciatura en enseñanza de la matemática, en adelante, Plan BLEM, así como a una teoría denominada la competencia evaluativa del profesorado en su práctica evaluativa. En primera instancia, es oportuna la pregunta de qué es un marco de cualificaciones. En este sentido, el Consejo Superior de Educación Centroamericana explica que este constituye un conjunto de conocimientos sobre lo que los profesionales en determinada área deben conocer al finalizar su formación. En nuestro contexto contamos con el Marco Nacional de Cualificaciones para las Carreras de Educación en Costa Rica, el cual va en la misma línea, es decir, constituye un conjunto de aspiraciones denominadas resultados de aprendizaje que determinan lo que las personas docentes deben dominar al finalizar su formación académica de cara al aseguramiento de la calidad. Como lo mencioné, en este documento se habla sobre los resultados de aprendizaje. Entenderemos este concepto como las descripciones sobre lo que un estudiante puede hacer, comprender y demostrar al final de su formación. En este sentido, se establece que los resultados de aprendizaje deben ser observables y evaluables, definidos con claridad, factibles al término del aprendizaje, así como idóneos, relevantes y pertinentes. Asimismo, en este documento, estos resultados de aprendizaje se engloban dentro de 5 descriptores propuestos por el marco de cualificaciones que presentó el Consejo Superior de Educación Centroamericana. Estos corresponden a saberes disciplinarios y profesionales, en donde se establece que el profesorado de matemáticas debe dominar conceptos, definiciones, propiedades y teoremas relacionados con las áreas de la matemática, así como dominar algoritmos, el uso del lenguaje formal, la historia de la matemática, los recursos tecnológicos, los principios de la didáctica de la matemática, el currículo y la evaluación, así como un entendimiento de los procesos cognitivos. Por otra parte, otro de los descriptores corresponde a la aplicación de conocimientos, análisis de información y resolución de problemas e innovación. En términos generales, este descriptor se refiere a lo descrito en el anterior y especifica que el profesorado de matemáticas debe aplicar estos conocimientos, conceptos, propiedades, teoremas, prácticas y recursos de forma correcta en su mediación pedagógica. Por otra parte, tenemos al descriptor autonomía, responsabilidad personal, profesional, social y toma de decisiones. Como su nombre lo indica, este descriptor contempla aquellas habilidades que llevan al profesional en educación a la toma de decisiones de forma responsable y autónoma, tomando en cuenta aspectos sociales y profesionales. También se encuentra el descriptor de comunicación, el cual se refiere a aquellas habilidades necesarias para la construcción y argumentación de mensajes para diferentes públicos, empleando variedad de lenguajes y formatos. Por último, encontramos al descriptor de interacción profesional, cultural y social, el cual se refiere a aquellas habilidades que llevan a la persona educadora a la cooperación disciplinar, multidisciplinar e interdisciplinar en contextos de respeto y empatía. Para efectos de los propósitos de esta investigación, únicamente vamos a considerar aquellos descriptores relacionados con la evaluación de los aprendizajes.
Por otra parte, contemplaremos las competencias del Plan BLEM, específicamente las que ya se han mencionado anteriormente en esta presentación, que corresponden a realizar análisis críticos desde los enfoques de evaluación para asumir un posicionamiento ante los procesos de evaluación de los aprendizajes, así como aplicar diversas estrategias de evaluación que promuevan una evaluación auténtica de los aprendizajes en los diferentes espacios educativos. Al respecto, en el plan de estudios se especifica que estas competencias pedagógicas deben de desarrollarse en los cursos cuyas áreas temáticas se relacionen con la álgebra, el análisis, la teoría de números, la probabilidad y la estadística, el currículo y la evaluación, así como las didácticas generales y específicas. Asimismo, se enuncia la teoría competencia evaluativa del profesorado en su práctica evaluativa, formulada por Chu y Brown en el 2016, la cual especifica que esta competencia evaluativa constituye un proceso dinámico que inicia su desarrollo desde la formación inicial y que continúa de forma constante durante la formación continua del profesorado. En particular, nos vamos a centrar en el conocimiento básico, que engloba los siguientes términos. El conocimiento sobre el contenido y didáctico del contenido. El conocimiento sobre los propósitos, el contenido, los métodos de la evaluación. Conocimiento sobre la calificación, la retroalimentación, la autoevaluación y la coevaluación, así como el conocimiento sobre la interpretación y la comunicación en evaluación. La razón de considerar únicamente esta parte de esta teoría es precisamente porque, de acuerdo como lo constituyen estos autores, para analizar este constructo tal cual ellos lo enuncian, es necesario un estudio longitudinal que excede los propósitos de esta investigación. Asimismo, vale la pena mencionar que no se toma en cuenta el conocimiento sobre la ética en evaluación porque éste está fuera de los intereses de esta investigación. Seguidamente, con respecto a la sección de competencia matemática escolar, vamos a referirnos a los conceptos de habilidades y competencia matemática. Con respecto al primero, Barrera y Urquizo especifican que ésta constituye la construcción y dominio por parte del estudiante del modo de actuar inherente a una determinada actividad matemática, que le permite buscar o utilizar conceptos, propiedades, relaciones, procedimientos matemáticos, emplear estrategias de trabajo, realizar razonamientos, emitir juicios y resolver problemas matemáticos. Por otra parte, para la Organización para la Cooperación en Desarrollo Económico, la competencia matemática constituye la aptitud de un individuo para identificar y comprender el papel que desempeñan las matemáticas en el mundo, alcanzar razonamientos bien fundados y utilizar y participar en las matemáticas en función de las necesidades de su vida como ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. Por otra parte, con respecto a las tareas matemáticas escolares, es oportuno reflexionar sobre el diseño y la selección de tareas matemáticas escolares, así como al término de procesos matemáticos. Sin embargo, en primera instancia, vale la pena preguntarnos, ¿qué es una tarea matemática? Al respecto, Caravaggio especifica que corresponde a toda demanda estructurada de actuación propuesta al estudiante que requiere de su reflexión sobre el uso de las matemáticas y que el profesor presenta intencionalmente como un medio de aprendizaje o una herramienta de evaluación. Mientras que el Ministerio de Educación Pública afirma que constituye un problema el cual, para resolverlo, el individuo debe usar información de una manera novedosa. Ahora bien, en cuanto al diseño y selección de tareas, Ruiz argumenta que este es un proceso crucial en la enseñanza de la matemática, lo que implica que el docente debe tener a mano estrategias para valorar la naturaleza de la tarea o el problema, de modo que permita valorar su pertinencia curricular. Al respecto, este mismo autor especifica algunos de estos criterios, los cuales son conocimientos y áreas matemáticas. Considerar la contextualización activa.
tomar en cuenta las habilidades generales y cómo interactúan estas. Asimismo, tomar en consideración a las habilidades específicas, los procesos matemáticos y los niveles de complejidad. Antes de conversar sobre los procesos matemáticos, es importante esclarecer lo que conocemos como niveles de complejidad. Al respecto, Loría Fernández comenta que la complejidad brinda un fundamento para secuenciar y ordenar las tareas, ya que con esto se permite la adaptación de distintos ritmos de aprendizaje del estudiantado. En particular, el Ministerio de Educación Pública establece tres niveles de complejidad: reproducción, conexión y reflexión. Muy bien, ahora, sobre los procesos matemáticos, el MEP establece que estas son actividades cognitivas que realizan las personas en las distintas áreas de la matemática y que se asocian a las capacidades para la comprensión y el uso de los conocimientos, enfatizando en que para este ministerio se contemplan cinco procesos matemáticos, los cuales son razonar y argumentar, plantear y resolver problemas, comunicar, conectar y representar. Bueno, continuando con la teoría considerada en esta investigación, tenemos un apartado sobre evaluación. En este consideramos el concepto y las funciones de la evaluación, tareas de evaluación, considerando su concepto y características y además técnicas e instrumentos de evaluación, de igual manera considerando sus conceptos y además con aspectos a considerar para su elección. Entonces, en un primer momento tenemos lo que es el concepto de la evaluación. Para el caso de esta investigación vamos a tomar lo que menciona el MEP, estableciendo que la evaluación es un proceso continuo de reflexión y toma de decisiones que propicia la mejora constante del proceso de construcción del conocimiento. Además vamos a tomar la forma en que definen las funciones de la evaluación, que sería la diagnóstica, que nos va a brindar información inicial sobre la situación de cada estudiante, considerando aspectos como lo son su desarrollo cognitivo, socioafectivo y psicomotriz, para pues considerar esto en el proceso de aprendizaje y enseñanza. Además tenemos lo que es la función sumativa, que en este caso nos va a brindar información sobre los logros de aprendizaje y generalmente pues esta se asocia con lo que es una calificación. Y por último tendríamos lo que es la función formativa, que esta principalmente se centra en el proceso de aprendizaje y enseñanza para tomar decisiones sobre modificaciones que puedan mejorar esto. Ahora tenemos lo que son tareas de evaluación. Vamos a considerar una tarea de evaluación como una actividad que va a tener como fin el obtener información sobre la capacidad de los estudiantes, tanto para aplicar o utilizar sus competencias, conocimientos, habilidades y destrezas al resolver problemas complejos. Además, se va a poder comprobar el grado de consecución de los resultados de aprendizaje esperados. En cuanto a las características de una tarea de evaluación, pues se espera que un estudiante sea capaz de demostrar una comprensión del problema y cómo obtener información de este, además, habilidad para completar cálculos apropiados, razonamiento inductivo y deductivo, esto según pues corresponda, además comunicación utilizando representaciones relevantes, esto sería tablas, gráficos o ecuaciones, y habilidad para utilizar matemáticas en el caso de resolver problemas de mundo real. Por otra parte, tenemos lo que son técnicas e instrumentos de evaluación. En esta parte consideraremos los conceptos de ambos. En el caso de las técnicas de evaluación, vamos a considerarlas como todas aquellas actividades que van a permitir efectuar el proceso de evaluación. Mientras que los instrumentos de evaluación van a ser todos esos medios por los que se obtiene esa información que se desea evaluar. En cuanto a aspectos a considerar para la elección tanto de técnicas como instrumentos, consideramos lo que establece el MEP. En este caso, la información generada a partir de la evaluación diagnóstica debe ser algo a considerar. También se debe considerar las características, particularidades y el contexto de los estudiantes que se tiene a cargo, los aprendizajes por desarrollar, el enfoque curricular, la naturaleza y el propósito de la asignatura o figura afín, las condiciones con que se cuenta, en este caso se consideran aspectos como el tiempo, los materiales que se tienen a disposición y el ambiente físico, además otros aspectos. Y luego tendríamos los conocimientos requeridos para el abordaje de nuevos aprendizajes. Este último punto puede, o en realidad se relaciona con el primero, que es pues el considerar la información obtenida a partir de la evaluación diagnóstica.
Ahora tenemos lo que sería lo considerado en el marco teórico. Primeramente sería el tipo de investigación y para esto consideramos el paradigma, el enfoque y método. En cuanto al paradigma, se considera que esta investigación sigue un paradigma naturalista o interpretativo y este se apoya en la realidad asumida como producto de una construcción social, en la cual se admite la coexistencia de varias perspectivas y la pluralidad de visiones que se articulan en la comunicación y la interpretación dentro de los ambientes naturales donde emergen los fenómenos. Por la naturaleza de la información que se quiere recolectar, se considera un enfoque cualitativo, dado que el investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través de tanto lenguaje escrito, verbal y no verbal, además visual, los cuales describe, analiza y convierte en temas que vinculan. Sobre el método, se considera que esta evaluación se marca dentro de lo que es un estudio de casos, esto porque se centra en la descripción y el examen o análisis en profundidad de una o varias unidades en su contexto de manera sistémica y holística. En el caso de este estudio se van a considerar varias unidades tomando en cuenta su contexto y adelantándonos un poco vamos a considerar lo que es la triangulación de fuentes de información para lo que es el análisis de los datos que se van a obtener. Puntualmente, el estudio de caso considerado en esta investigación va a ser intrínseco porque no se desea construir en sí una teoría o hacer una generalización, sino hacer como una exploración del conocimiento que se tiene en ese caso particular que nos interesa. Ahora, respecto a las fuentes de información, vamos a considerar tanto sujetos de información como fuentes documentales. Respecto a los sujetos de información, vamos a considerar profesores de matemáticas en formación. Vamos a considerarlos como en dos grupos. Uno, los profesores de matemática en formación que van a estar matriculados en el curso de didáctica para el aprendizaje de las matemáticas y mediación pedagógica, y además docentes matriculados en el curso de desarrollo y práctica docente, esto durante el primer ciclo del año 2024. Además vamos a considerar profesores de matemática de secundaria en ejercicio y expertos en educación matemática o en evaluación educativa. Ahora, respecto a las fuentes documentales, se van a considerar artículos, libros o tesis, esto que nos brinda información sobre el conocimiento requerido por docentes en formación respecto a la evaluación para evaluar, valga la redundancia, la competencia matemática escolar. Y luego tendríamos el plan de estudios de la carrera, bachillerato y licenciatura en enseñanza de matemáticas, esto para caracterizar el perfil de los docentes en formación respecto a su conocimiento sobre evaluación. Sobre las técnicas e instrumentos, vamos a considerar las técnicas que son encuesta, recopilación documental, entrevista semiestructurada y grupo focal. En el caso de la encuesta se van a considerar dos cuestionarios. El primer cuestionario, cuestionario 1, se va a aplicar a docentes matriculados en el curso de didáctica para el aprendizaje de las matemáticas y mediación pedagógica. Y el caso del cuestionario 2 va a ser aplicado a docentes matriculados en el curso de desarrollo y práctica docente. También se van a considerar dos fichas. La primera ficha va a ser para recolectar información sobre tesis, libros y artículos, mientras que la segunda va a analizar el plan de estudios de la carrera. Luego tendremos una guía de entrevista que va a ser aplicada tanto a docentes de matemática de secundaria en ejercicio como a los expertos. Y por último tendríamos una guía de entrevista focal, una guía de entrevista para el grupo focal, perdón, y va a ser aplicada para estudiantes o profesores en formación que estén matriculados en el curso de desarrollo y práctica docente. En cuanto a las categorías de análisis que se van a considerar en este estudio, van a ser dos y se desglosan en las siguientes subcategorías. En el caso del conocimiento didáctico, consideramos el diseño de tareas matemáticas, diseño de tareas matemáticas de evaluación, técnicas e instrumentos de evaluación y además conocimientos de los estándares de aprendizaje de las matemáticas. Mientras que en la categoría competencias de evaluación consideramos lo que es el conocimiento base y concepto y funciones de la evaluación como subcategoría. Ahora, respecto al análisis de la información, se va a hacer un análisis de contenido, esto porque nos va a permitir realizar inferencias a partir de textos que se van a obtener con las técnicas mencionadas. Algo importante por aclarar acá es que en la parte del cuestionario también se van a utilizar descripciones estadísticas.
Ahora, en cuanto a los criterios de validez de los resultados, vamos a utilizar lo que es triangulación de datos. Esto básicamente es comparar datos obtenidos de diferentes fuentes y vamos a realizar 3 triangulaciones. En la primera triangulación se va a comparar la información obtenida del cuestionario 1, la ficha documental 1 y la guía de entrevista. En la segunda triangulación se va a comparar lo obtenido del cuestionario 2, la ficha documental 2 y grupo focal, mientras que en la tercera triangulación se va a comparar lo obtenido por la primera triangulación y lo que se define en el marco teórico sobre los conocimientos requeridos por docentes en formación para evaluar la competencia matemática escolar, y pues eso se va a comparar con lo obtenido en esta triangulación que sería la segunda. Y bueno, por último tendremos lo que son las referencias que se utilizaron durante esta presentación. Y eso sería todo. Muchas gracias.